El artículo 19, número 6, en sus incisos segundo y tercero, asegura determinados derechos para las iglesias. Indica la Constitución que las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Para estos efectos, el artículo cuarto de la Ley 19.638 define iglesias, confesiones o instituciones religiosas. Las iglesias o instituciones religiosas tienen una preexistencia al Estado, el que solo las reconoce. El caso más claro se advierte de la Iglesia Católica Romana, que preexiste al Estado chileno. De acuerdo a la Constitución Política de la República y normas complementarias, tales entidades gozan de los siguientes derechos. Primero, el derecho a erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de higiene y seguridad fijadas por las leyes y sus ordenanzas. Por lo tanto, debe existir una observancia de la legislación relativa a la construcción de edificios, a las normas de higiene, en relación con ordenanzas municipales, por ejemplo. Es así que muchas iglesias construidas en el siglo XIX deben ser cada cierto tiempo refaccionadas en sus condiciones de sustentabilidad, de mantención, objeto de evitar su desplome. Son objeto de revisiones por municipalidades o bien por el Consejo de Monumentos Nacionales. Y en el caso de las condiciones de higiene, yo hice relación con desratización, en el caso que cuenten con baños, que ellos se mantengan limpios e higiénicos, etc. Tengamos presente que en Chile, hasta 1925, la religión católica apostólica romana fue la religión oficial. Por lo tanto, en el presupuesto del Ministerio de Justicia existía lo que se denominaba la fábrica de iglesias. La fábrica de iglesias era una partida en la que se destinaban dineros para la erección y reparación de templos religiosos de la Iglesia Católica Romana. Con posterioridad, cada iglesia debe asumir estos costos, salvo que se trate de monumentos nacionales, en cuyo caso el gobierno nacional, para la mantención del patrimonio arquitectónico nacional, puede establecer programas e incentivos de diversa naturaleza para la refacción y reparación o rehabilitación en algunos casos de dichas iglesias. Por ejemplo, la iglesia San Francisco en la ciudad de Valdivia es monumento nacional. Es un tremendo templo ubicado en la calle Yerbas Buenas, al lado del Torreón del Torreón del Barro. Y como tal se beneficia de ciertos programas para su mantención. Lo mismo sucede con la iglesia de los 12 apóstoles, que está en el Cerro Concepción, en Valparaíso. Es una iglesia protestante y que es hermosísima y es monumento nacional. También la iglesia presbiteriana, creo que está al lado del municipio de Valparaíso y que fue construida en 1832 aproximadamente. De hecho, está 1 metro más abajo de la calzada, porque está ubicada donde originalmente estaba el terreno en Valparaíso. En Valparaíso el plano es un relleno, básicamente. Está 1 metro más abajo. Lo mismo sucede con una serie de iglesias ubicadas en el norte, en el sur, algunas precolombinas, que caen dentro de la categoría de monumento nacional. En Santiago existe el circuito
patrimonial de las iglesias para visitar las iglesias del siglo XVI, XVII y XVIII que hay en Santiago. Lamentablemente, algunas de ellas fueron afectadas por los sucesos del 18 de octubre de 2019. Algunas del siglo XIX fueron quemadas, lamentablemente, y habrá que ver si se pueden reparar o reconstruir. Una pérdida patrimonial tremenda para lo que es el patrimonio arquitectónico de un país bastante pobre, como es Chile en general en estas materias. Gozan de exención de contribuciones para los templos y sus dependencias que están destinados exclusivamente al servicio de un culto. En este caso, el constituyente no impone el pago de contribuciones de bienes raíces sobre los templos y las dependencias cuando son destinados exclusivamente al servicio de un culto. Por ejemplo, los salones anexos a las iglesias donde se hace catequesis o se hacen velatorios o actividades de las comunidades de base. Deben ser inmuebles dependientes de los templos y deben estar destinados exclusivamente al ejercicio de un culto. De esta manera, el Estado evita tomar una conducta que pudiera ser considerada discriminatoria en perjuicio de algunas iglesias de menores recursos y mantiene una neutralidad al respecto. También tienen los derechos que otorgan y reconocen respecto a los bienes las leyes en vigor. Las iglesias son dueñas de los bienes. Son dueñas de los bienes, es decir, de los predios en que están asentados sus templos. Y es una propiedad de carácter civil. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor, se escucha. ¿Pueden visualizar la lámina? También. Ahí, algo ocurrió que de repente me fui a negro. Ahora sí. Sí, estamos bien. Ok, algo ocurrió. No sé cómo apareció otra clasificación. Ahí estamos. Un tema interesante en relación con ellos son los derechos que tienen las iglesias respecto de ciertos monumentos religiosos que son de su propiedad y por tanto no pueden ser tocados por la autoridad civil. Se ubican usualmente en bienes de su propiedad. La ley del impuesto territorial establece una exención tributaria de un 100% para los templos y dependencias destinados a un culto, así como también las habitaciones anexas ocupadas por funcionarios del culto y que no produzcan rentas, como por ejemplo la casa parroquial o la casa en que vive el pastor, el rabino, etcétera. Está a cargo de servir un determinado templo. También es importante señalar en relación con estos derechos que otorgan las leyes, que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes en vigor, es que las donaciones que reciban las personas jurídicas de la ley de libertad de cultos están exentas del trámite de insinuación cuando su valor no excede de las 25 unidades tributarias mensuales, algo así como 4,5 millones de pesos. También están exentos de impuestos para las asignaciones y donaciones que se dejen para la construcción o reparación de templos destinados al servicio de un culto o al mantenimiento del mismo culto. Muchas personas dejan, en Chile, muchas personas dejan eh, legados para sus iglesias, para estos fines. No es inusual, ¿eh? No crean que es algo infrecuente. El artículo 7º de la ley 19.638
indica que o les reconoce plena autonomía para desarrollar sus propios fines a las entidades religiosas, y entre otras, las facultades que indica el mismo artículo 7º, como generar fundaciones, etc. En general, es un ámbito del derecho poco conocido, pero muy atractivo desde el punto de vista profesional y que tiene enormes repercusiones. También hay normas jurídicas que les permiten a las iglesias regularizar la posesión de pequeñas propiedades raíces. ¿Por qué? Porque en ocasiones se han instalado templos en ciertos terrenos que no está claro, el dueño de alguna manera lo toleró, en fin, por décadas, y ahí están, ¿ya? Y ahí están, y pueden regularizar. De la misma manera, templos ubicados en ciertos predios privados deben someterse a una serie de normas para su desafectación. No es cosa de llegar y que el dueño diga, mire, tiene que cerrar, llevarse todos los trastes de aquí, en fin. No, no es tan simple. Hay todo un procedimiento para la desafectación, ¿ya? Objeto de respetar la libertad de conciencia, ¿ya? Hay, hay templos religiosos al interior de predios agrícolas, de los antiguos tiempos de las haciendas. Hay otros que se pueden divisar desde la carretera en dirección a Santiago y que quedaron en la zona de afectación fiscal, en la franja fiscal, al lado de la carretera o dentro de una naciente fábrica. Hay viñas en la provincia de Maipo, que son hoy día circuitos turísticos, que se construyeron en lo que eran los recintos, los predios de veraneo de la antigua élite del siglo XIX, la élite profesional y bancaria del siglo XIX. Las residencias de verano ahí operan hoy día hoteles y suelen tener anexo la capilla que usaba la familia para rezar en el verano, ¿ya? Las capillas que realmente es impresionante visitarlas. En tal sentido, no le hago propaganda a esta empresa. En la entrada a Santiago, Alto Jahuel, existe la Viña Concha y Toro, Santa Rita, perdón, y ahí uno puede visitar lo que era el antiguo predio de don Domingo Fernández Concha, Rafael Fernández Concha, que era profesor de Derecho Natural en la Universidad Católica de Chile. En aquellos años los profesores de Derecho Natural eran bien remunerados, lo intuyo. Está su residencia de verano, que hoy día es un hotel de La Viña, y al lado está la magnífica capilla, que hoy día se arrienda para bodas, ¿ah? Matrimonios, etcétera, y que está sujeta a ciertos trámites si se quiere desafectar esa hermosa edificación. No es cosa de llegar y cerrarla, es un tema que tiene que verse con quienes controlan o dirigen el culto en esa capilla. Bien, recordemos esto, hay normas muy importantes. La libertad de cultos tiene ramificaciones en materia de lo que es la libertad de expresión, en materia educacional, en materia social, en materia tributaria, en materia de bienes raíces. No crean que, insisto, hay diversos modelos de separación de la Iglesia y el Estado. Hay modelos traumáticos, como fue el modelo mexicano, luego de la Guerra Civil y de la Revolución, y ha habido modelos más amigables, como el chileno y el argentino, en el cual hay bastante variedad en materia de cultos. Bien, vamos ahora a otro derecho o libertad dentro de los derechos del pensamiento libre, la libertad de enseñanza. La vamos a tratar aquí por cuanto está cercana a lo que es la libertad de culto. Después de todo, fue la gran bandera, un momento por favor, fue la gran bandera del catolicismo en el siglo XIX. En general,
En Chile, la libertad de enseñanza se suele confundir con el derecho a la educación o el derecho de educación. Hay temas en que se yuxtaponen. Sin embargo, el constituyente lo trata de manera distinta, lo trata en numerales separados, un poco por respeto a esta tradición que arranca desde 1874. Recordemos que el gran patrono o el gran activista de la libertad de enseñanza fue Abdón Cifuentes, el político del Partido Conservador. Las grandes tensiones que se desataron en aquella época en Chile dijeron relación con el control de los establecimientos estatales de educación bajo el patronato, toda vez que la Iglesia quería controlar lo que es el Instituto Nacional. De hecho, Don Cifuentes fue rector de ese instituto, terminó muy mal, con reyertas con profesores y con los estudiantes. La libertad de enseñanza, por lo tanto, tiene, diríamos, una relación con la libertad de culto, dado que surge de la presión, fundamentalmente de los católicos, para no ser secularizados forzadamente por el Estado o indirectamente por el Estado en el siglo XIX. Parte de las tensiones entre el Estado y la Iglesia en aquel entonces. Esta libertad de enseñanza está prevista en el 19, número 11. No debe ser confundido, sin embargo, con el derecho a la educación por tres razones. La naturaleza jurídica. El derecho a la educación es un derecho social o de segunda generación. La libertad de enseñanza constituye manifestación de derechos de libertad individual o de primera generación, por lo que requiere una abstención del Estado, a diferencia del derecho de educación que requiere una acción del Estado o a la educación. Segundo, las limitaciones varían en cada derecho. Dependiendo del derecho de que se trate, la Constitución indica diferentes limitaciones ordinarias. En tercer lugar, el derecho a la educación no puede ser tutelado por el recurso de protección. En cambio, la libertad de enseñanza sí puede ser tutelado por esta vía. ¿Qué comprende la libertad de enseñanza? ¿Cuáles son los derechos incluidos en esta libertad? A ello se refiere el 19 en sus incisos primero y cuarto. Comprende el derecho de abrir establecimientos educacionales, organizar establecimientos educacionales, mantener establecimientos educacionales y el derecho de opción de los padres. La Ley General de Educación, en su artículo 8, determina que el Estado tiene el deber de resguardar la libertad de enseñanza. El derecho de abrir establecimientos educacionales dice relación con la creación de una institución educacional en cualquier nivel. Puede ser educación preescolar especial o no especial, puede ser educación primaria de primer ciclo, de segundo ciclo, puede ser educación media, un liceo privado, particular, puede ser educación vocacional o técnica, institutos profesionales, centros de formación técnica, como también pueden ser universidades. Hay una amplia variedad en Chile en esta materia, sobre todo a nivel de establecimientos educacionales preescolares de primer ciclo y de segundo ciclo escolares propiamente tales. A nivel de centros de formación técnica e institutos, probablemente se ha producido una atomización y a nivel de universidades la atomización es mayor, aun cuando hay muchas. De hecho, tenemos más universidades que Francia y tenemos 1/3 de su población. El derecho de organizar establecimientos educacionales consiste en darle una adecuada y determinada estructura interna. Establecer, por ejemplo, su régimen jurídico interno, sus reglamentos, los reglamentos de enseñanza que se van a emplear, los reglamentos de conducta, etc. Y el derecho de mantenerlos es el derecho a proveer las condiciones para su subsistencia y funcionamiento.
Finalmente, el derecho de opción de los padres es para escoger el establecimiento de enseñanza de sus hijos, sea público o privado, y ello está en consonancia con el artículo 13, número 3 y número 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También se encuentra en la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Cuáles son las limitaciones constitucionales? Están en los incisos segundo y tercero del 19, número 11. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Finalmente, no se podrá orientar a propagar tendencia político-partidista alguna. Varias de estas limitaciones ordinarias consisten en conceptos jurídicos indeterminados que deberán ser apreciados por el administrador, en su caso por el juez, y como tal son llenados de contenido de acuerdo a los tiempos. Por lo tanto, hay ciertas limitaciones a la libertad de enseñanza, a pesar que el nuestro es un sistema bastante liberal. En materia jurisprudencial, bueno, la verdad es que la jurisprudencia que existe en general dice relación con el derecho a organizar los establecimientos educacionales, concretamente con los procedimientos disciplinarios que se emplean en establecimientos educacionales y que pueden conducir a la pérdida de la calidad de estudiante. En general, al igual que con muchas organizaciones de carácter intermedio, la jurisprudencia tiende a reconocer la jurisdicción interna que realizan los colegios o que ejercen los colegios al momento de determinar las violaciones a sus normas estatutarias por parte de la comunidad escolar. Lo que se persigue, sin embargo, es que haya habido un debido proceso. Y por lo tanto, usualmente, cuando se recurre en contra de la cancelación de una matrícula por mal comportamiento, se invoca el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, el derecho a la igualdad, el derecho a igualdad ante la ley, el derecho de propiedad. Y en general, la jurisprudencia tiende a revisar si hubo debido proceso o no. Pero la autoridad para determinar eventuales violaciones a las normas de comportamiento estudiantil no es un tema que se discuta realmente, porque cae dentro del derecho a organizar. En el pasado, se sostuvo que la negación a renovar una matrícula vulneraba el derecho a la elección del establecimiento educacional. No en el pasado, en realidad, actualmente. La negación a renovar una matrícula educacional vulnera el derecho a la elección del establecimiento educacional, porque la renovación forma parte del proceso educativo del menor, el que comprende la elección del establecimiento realizado por los padres y que supone continuidad y permanencia en el tiempo. Por consiguiente, si hay una negación a renovar la matrícula por razones que no sean estrictamente disciplinarias y que hayan sido objeto de un procedimiento, habría una violación de la libertad de enseñanza, derechamente, en lo relativo a la elección del establecimiento educacional. El mayor problema que se planteó con la libertad de enseñanza dijo relación con la discriminación que efectuaban distintos colegios para la aceptación de estudiantes. Y era particularmente el caso con algunos establecimientos particulares subvencionados, no tanto los particulares pagados. En general, los particulares pagados determinan a quién aceptan o no en función de su proyecto educativo. Por lo tanto, se requiere un compromiso de la familia con el proyecto educativo. No es cosa de llegar y ir a tirar al hijo o a los hijos. Y en general eso cae dentro del derecho a organizar los establecimientos educacionales. Por ejemplo, algunos colegios exigen un compromiso en actividades sociales, en actividades de pastoral, etcétera. Y si la familia no está dispuesta a participar, luego le van a decir, mire,
el proyecto no es para ustedes. Será brillante su hijo, pero el proyecto no es para ustedes. Busquen un establecimiento más afín a sus intereses. Puede ser de otra naturaleza, etc. Pero el mayor problema se planteaba con la discriminación por las condiciones de la familia, concretamente la filiación de los hijos. En segundo lugar, la condición de los padres. Eso es el mayor tema. Fenómenos de discriminación religiosa no se producían mayormente, muy pocos. Es ahí donde se pueden evidenciar arbitrariedades. Ahora bien, la ley de inclusión escolar de la presidenta Bachelet limitó la discrecionalidad que tienen los establecimientos particulares subvencionados para estos efectos. Y segundo, creó un sistema de admisión única, objeto que los padres pudieran postular a sus hijos al colegio de su elección. Si funciona bien o mal, es tema de otro costal, pero no toca a los colegios particulares pagados porque ellos tienen su autonomía asegurada por la Constitución, dentro de la libertad de enseñanza. ¿Alguna consulta? No, profesor. ¿Hay alguna? ¿Sí? ¿Cuál No, es su me ha indicado que al consulta? menos de mi parte no había consulta. Uh-huh. Lo importante siempre son los proyectos que ofrecen los colegios, inclusive a nivel municipal. Cada proyecto determina ciertos valores o ciertas orientaciones y los padres deben elegir ahí. Al final del día, si uno elige un colegio con un proyecto erróneo para su familia, uno va a ser un sufrimiento para uno y segundo para los hijos, o primero para los hijos y segundo para uno, eso todos lo sabemos. El 19, número 11, en su inciso quinto, encomienda una ley orgánica establecer los requisitos mínimos que se deberán exigir en cada uno de los niveles de enseñanza básica y media. También la ley orgánica constitucional debe señalar las normas objetivas de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento y establecer los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. En este punto, la Ley General de Educación establece regulaciones en los artículos 27 sobre edad mínima, 28 a 30 sobre objetivos, 45 y 46 sobre el reconocimiento. En este punto, es interesante constatar que hoy en día muchos profesionales ejercen funciones en labores de enseñanza en virtud de la libertad de enseñanza. Algunos quieren crear colegios por diversas razones, ¿ya? Abogados, ingenieros, etc. En ese sentido, no es un tema tan... no hay un tema tan complejo. Ahora, lo que sí tenemos que tener presente es que la libertad de enseñanza, en términos políticos, se analiza de otra manera, según sea el grupo que lo analiza. Algunos grupos lo ven como una amenaza a la existencia de los establecimientos estatales, más bien dicho, municipales. Grupos de presión que están en los establecimientos municipales. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que no empezó ahora, insisto, no empezó con la municipalización, viene desde la década de los 50, que es que la clase media suele dejar los establecimientos ligados al Estado. Hay una fuga del sistema educacional estatal que comenzó a fines de la década de los 50 y comienzo de los 60.
Por lo tanto, no es infrecuente, yo lo observo, que muchos de nuestros exalumnos que provienen de establecimientos municipales optan por educación privada para sus hijos, y en colegios muy caros, créanme. Es una opción, el derecho a elegir. Hay un fenómeno, o sea, en otras palabras, no porque el día de mañana se trate de reforzar la educación en manos de las municipalidades o del Estado, va a cambiar necesariamente la percepción y, o más bien dicho, el conjunto de visiones culturizadas sobre el sistema educacional chileno. Por lo tanto, los efectos son bastante modestos en general. La ley de inclusión escolar, fíjense, yo dirigí una tesis de magíster sobre este tema y para mi sorpresa, con la ley de inclusión escolar, disminuyeron los establecimientos municipales y aumentaron los establecimientos privados. Y entre los privados, para mi mayor sorpresa, aumentaron los establecimientos particulares pagados. Fíjense bien, una política de un gobierno socialista produjo ese efecto. Por lo tanto, hay ciertas percepciones en la sociedad que se relacionan con este tema. La libertad de enseñanza no es necesariamente una conspiración de un grupo de personas. Hay un sustento para ello en, aparentemente, los hábitos, las opciones que ejercen las familias. De lo contrario, no nos explicamos por qué tanto estudiante está dejando el sistema público. Uno puede decir, bueno, baja tasa de natalidad está ocurriendo, los colegios de nivel más básico se están cerrando. Cambios en la tasa de demografía, sí, lo sabemos. Hay menos jóvenes y adolescentes hoy en día. Lo sabíamos desde el 2016. Hace 2 años, la población universitaria a nivel nacional disminuye. Hace por lo menos 2 años nos habían advertido. Por lo tanto, muchas universidades van a cerrar, las universidades más débiles, o van a ser absorbidas. Es una gran incógnita de dónde van a sacar estudiantes universidades en lugares aislados. En Arica, en Aysén, en Magallanes. Es una incógnita para el futuro. No es nuestro caso, afortunadamente. Pero para las zonas más aisladas ciertamente lo es. Por lo tanto, el fenómeno de la oferta educacional en Chile es un fenómeno multicausal. No se puede sintetizar en un eslogan. Es un movimiento que comenzó un par de décadas previas. Y yo creo que tiene mucho que ver con la movilización y la inclusión dentro del sistema político del campesinado y de los denominados pobladores en la década de los 60. Ya la movilización del campesinado generó que la clase media urbana comenzara a arrancarse. Y la movilización de los pobladores o la inclusión dentro del sistema político en la década de los 60, por los gobiernos de aquella época, terminó de dar el último impulso para producir esta suerte de escapismo. Así que es un fenómeno que se va a discutir arduamente en la Convención Constitucional. No hay una propuesta de eliminación de la oferta mixta. Yo creo que más allá de las consignas que pueden andar algunos ahora, distintas la cosa es con guitarra y cuando hay que deliberar y discutir temas. Yo creo que vamos a volver a un sistema bastante equilibrado como el que existía bajo la Constitución del 25, con una oferta mixta estatal. Yo no creo que vuelva la educación fiscal por los problemas de administración que yo generaba. Va a seguir radicado en las municipalidades o en las regiones, la educación estatal, por así decirlo, con un sistema mixto público-privado y con prohibiciones para lucrar por parte de los establecimientos privados que reciban subvenciones del Estado. Raya para la suma, la Constitución del 25 en el año 1970.
porque en Chile siempre existieron establecimientos privados subvencionados, pero tenían prohibición de cobrar arancel, matrícula y arancel, siempre, desde el siglo XIX. Por lo tanto, yo creo que vamos de regreso a un sistema bastante equilibrado, que más o menos es interesante, porque en el 2001 yo dije, en unas jornadas, en el año 2001, el año 2000 yo dije en unas jornadas, yo creo que vamos de regreso en largo plazo a muchas instituciones muy equilibradas que tenía la Constitución del 80, del 25. Y casi me arrojaron por la ventana todos los profesores, no, una Constitución fracasada. Bueno, estamos yendo de regreso, creo yo. En reiteradas sentencias, la Corte Suprema ha dicho que la libertad para escoger el establecimiento educacional para los hijos no significa de manera alguna que el establecimiento tenga la obligación de recibirlos, ni tampoco de mantenerlos en él. Estas sentencias son anteriores al año 2015. Hoy día esto podría variar, dada la ley de inclusión escolar, porque se produce una colisión entre el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional con el establecimiento de las causales, el derecho a organizar y mantener establecimientos educacionales. Los artículos 11 a 13 de la Ley Orgánica Constitucional tratan incidentalmente de esta materia. ¿Cómo se puede asegurar realmente el derecho de los padres a elegir? Bueno, yo creo que un primer paso fue la Ley de Inclusión Escolar. El segundo elemento es probablemente, hay quienes, cuando eran profesores de nuestra universidad, hoy día están en otras universidades, sostenían que había que hacer una gran tómbola nacional para incluir también a los colegios particulares pagados. Dudo que hoy día lo digan, pero bueno, es difícil que se pueda implementar algo así. Pero ese derecho de elección debiera estar asegurado de acuerdo a las condiciones existentes. Lo básico debiera ser asegurarle la matrícula en el colegio del barrio, a lo menos, con el objeto de no producir la dislocación social en los propios barrios en que se va la juventud. Y luego de ahí tratar de ver cómo se puede asegurar el acceso a. Ahora, eso no significa necesariamente que los gustos de los padres se van a mantener. Yo veo difícil que el sistema del voucher vaya a ser eliminado así como así, con lo criticable que es, porque de alguna manera se ha producido un cambio cultural en Chile que lleva a que quienes van a la educación municipal hacen benchmarking y buscan el colegio municipal que les gusta, en vez de educarse en el colegio del barrio, como es en todas partes del mundo. Y lo mismo los que van a los colegios particulares subvencionados, para que hablamos de los privados. Y eso yo creo que es producto de un cambio cultural que se ha producido en Chile en las últimas décadas, los últimos 40 años o 50 años. Bien, en relación con la autonomía universitaria, la verdad que ella no aparece en la Constitución política. Se hizo tabla rasa de ella por las circunstancias en que se redactó la Constitución del 80. Se eliminó la norma acordada en el Estatuto de Garantías Constitucionales del año 70. Y solo se estableció la norma del artículo 1º, inciso 3º, la autonomía de los cuerpos intermedios. Es muy probable que se restablezcan normas sobre autonomía universitaria en la futura Constitución. Y lo que va a haber va a ser yo creo, un fuerte enfrentamiento entre quienes quieran libertad y autonomía universitaria y quienes entiendan que esa libertad está cualificada por el servicio al Estado, a objetivos fijados por el Estado. Me temo que va a ocurrir ese enfrentamiento, se va a dar, porque es muy difícil de explicar la libertad de cátedra. El Tribunal Constitucional ha dicho que la autonomía universitaria constituye una fórmula organizativa para asegurar la libertad de cátedra y como tal está relacionada con el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y con la autonomía de los cuerpos intermedios. Sin embargo, en el sistema chileno universitario hay una diferente autonomía entre universidades, porque una cosa son
es la Universidad de Chile y las universidades estatales, que somos servicios públicos en el fondo. Y claro, se nos respeta la libertad de cátedra, pero con algunas limitaciones en cuanto a nuestra libertad de expresión. Tengámonos muy claro en eso. Distinta es la autonomía de que gozan las universidades privadas del sistema de admisión única, del CRUCH o del CRUCH. Es mucho mayor. Y mucho mayor la autonomía de que gozan las universidades privadas que forman parte de la admisión única, la misma. Están sometidas a una fiscalización de la Superintendencia de Educación, pero gozan de mucha mayor autonomía. Para mí, por ejemplo, es inconcebible o resulta difícil de entender por qué en alguna universidad los profesores citan como antecedente académico pertenecer a una fundación partidista determinada. ¿O por qué no hay profesores de cierta afiliación política en otras universidades privadas? No las hay, así es simple. Cuando de repente uno ve mensaje de somos diversidad, uno dice ¿diversidad de quién? Ciertamente de los estudiantes, pero los profesores, todos son formados, son exalumnos de la misma universidad. ¿Qué diversidad hay ahí? Etcétera. Bueno, ustedes conocen como yo pienso sobre el particular, mi visión más americanizada del tema. Eso sobre la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es una fórmula para la libertad de cátedra y por ende ello incluye la libertad de enseñanza, la libertad de exposición, la libertad de investigación. La libertad de enseñanza y libertad de cátedra están relacionadas con la libertad de expresión. Donde no hay libertad de expresión, difícilmente usted va a encontrar libertad de cátedra o libertad de investigación. Donde esta libertad de expresión está en peligro, como por ejemplo cuando un partido ocupa un Estado democrático y establece una autocracia electoral, la libertad de cátedra se resiente y también la libertad de investigación. Lo primero que desaparecen son las ciencias sociales y obviamente aumentan los cupos en carreras de derecho. Eso uno lo puede ver. Bien, no sé si hay alguna consulta.